todos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día les voy a preparar unas vainitas saltadas con pollo. Esta receta es fácil y les va a encantar. Y también quiero decirle gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web, que es www.vidasanaconana.com, donde ahí vas a encontrar todas las recetas. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Lo que vamos a necesitar para esta receta es pollo. Yo acá este pollo ya lo tengo picado en cuadraditos. Es aproximadamente 600 gramos de pollo. También tenemos cebolla picada. Acá tengo yo ají, pimentón amarillo y rojo para darle color a nuestro plato. Tengo acá unos ajos que los he cortado en tiras. También vamos a necesitar papas al gusto. La cantidad de papas que tú quieras usar está bien. Y acá tengo perejil picado. Tenemos pimienta al gusto, comino al gusto, sal al gusto. Acá yo tengo 1/4 de taza de salsa de soya y 3 cucharadas de vinagre balsámico. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Es echar el comino, la pimienta y la sal y lo voy a mezclar bien. Acá yo tengo las vainitas picadas que ya los he cocinado y ahorita les voy a explicar cómo yo lo he hecho. Son los frijolitos verdes o vainitas verdes, como lo llamamos. Tiene diferentes nombres en diferentes sitios. Ok, vamos a empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es, en agua hirviendo, poner a cocinar las vainitas o frijolitos verdes que han sido cortados y lavados previamente. Esto se va a cocinar por 5 minutos. Han pasado los 5 minutos. Lo que vamos a hacer es sacar los frijolitos y inmediatamente lo vamos a pasar a un envase con agua y hielo para parar la cocción. Lo que voy a hacer ahora es picar las vainitas en un ángulo para que estos se vean así, de esa forma. Voy a picar todos los frijolitos verdes. Yo acá tengo papas que los he pelado y los he lavado. Lo que estoy haciendo es cortarlos. Estas papas en cuadrados así, de acuerdo a la cantidad de personas que tú tengas en casa. Ok, lo que hacemos ahora es poner en un envase para meter al horno. Le vamos a echar un poquito de aceite, lo vamos a mezclar bien y lo vamos a meter al horno por 30 minutos. Y vamos a cocinar las papas por 30 minutos y el horno ha sido precalentado a 350 grados Fahrenheit o 165 grados centígrados.
Ok, yo tengo acá la sartén calentada, la sartén, el wok, lo que tengas en casa. Vamos a poner muy poco aceite, como así nada más. Y vamos a poner, lo primero que vamos a hacer es freír el pollo. Moverlo constantemente para que el pollo no se nos pegue, porque no estamos usando cantidad de aceite para freír. Tratar de hacerle lo más saludable que podamos. Ya nuestro pollo se ha cocinado. Mira, así le debe quedar el pollo. Lo que voy a hacer ahora es retirarlo. Vamos a subir la temperatura de la candela, del fuego, y voy a agregar un poquito de aceite más para poder freír nuestra cebolla. Y agregamos la cebolla. Nuestra cebolla está agarrando su punto. Y lo que voy a hacer es agregar los ajos. Todo. Y le voy a agregar una cucharadita de agua para que nuestro ajo no se pegue. Ahora le voy a agregar los peppers. Listo, ya todo esto ya está listo. Lo que voy a hacer ahora es agregarle el salsa de soya, el vinagre balsámico, lo mezclamos bien, le echamos el perejil y ahí le vamos a poner el pollo y lo mezclamos bien, así. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle las vainitas cocinadas y picadas. Mezclamos bien. Y acá yo tengo las papas que los he horneado. Y vamos a echarle ahora las papas. Y lo mezclamos bien. Y así nos salen nuestras vainitas saltadas. Ricas, saludables. Empecemos a comer saludable. Si nosotros comemos saludable, nuestro cuerpo va a tener más defensas. Vamos a estar en mejor estado para cualquier cosa que pueda pasar. Ok, ahora lo que voy a hacer es servir y enseñarles cómo me quedó mi plato. Yo acá tengo una porción de arroz blanco. Lo que voy a hacer es mezclar un poco más esto. Y voy a servir.
Así es como nos queda nuestro plato. Y es algo muy nutritivo, saludable, y eso sería todo. Gracias por mirar mis videos. La próxima semana les estaré poniendo nuevos videos. Y no te olvides de visitar mi página web, que es www.vidasanaconana.com. Gracias, chao.